Buenos días, vamos a iniciar la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. El tema de hoy será lo de los sismos. Primero vamos a comenzar con la definición de qué es un sismo. Ya ahorita estamos terminando, este es uno de los últimos temas de lo que es este parcial. Tenemos que los sismos son sismos o terremotos. Es un movimiento brusco de la Tierra originado por la liberación de energía a través de las ondas sísmicas. Otra causa puede ser también por la actividad subterránea originada por un volcán. En algunos lugares donde hay volcanes activos, el movimiento del magma adentro del volcán puede ocasionar algunos sismos, pero son sismos de pequeña magnitud. Mientras que los sismos que son por liberación de energía en las placas tectónicas, estos siempre son bien agresivos. Aquí vemos lo que es el ciclo de los sismos. Generalmente los sismos se dan cuando una placa está pasando continua a la otra. Cuando eso está sucediendo, se crea una cierta presión en las placas, que a eso se le llama fractura. En esta parte de acá, donde se acumula la presión. Una vez que ya se va acumulando la presión, pues se va formando ya sea una grieta o se va formando lo que es una pequeña elevación. Cuando la acumulación, estos tipos de acumulaciones son lentas, tardan bastantes años en que se llegue a hacer una acumulación tal que se pueda producir un sismo. Una vez que la acumulación es mucha, entonces el límite de resistencia ha sido alcanzado, pues la presión que hay entre las placas se libera, ocasionando una gran vibración entre la masa de tierra de ambas placas. Esto ocasiona pues que se produzcan lo que son los terremotos. Que una vez que ya se dio la liberación de energía, pues se va a observar que las placas pues se vuelven a relajar y empiezan a acumular nuevamente presión y energía para que, y luego van a volver a hacer otra vez otro sismo. Ahora, en el caso de los sismos, están compuestos de tres elementos, que serían lo que es el hipocentro, que es el lugar donde se libera la energía. Esto generalmente se da en el interior de las masas terrestres, de las placas tectónicas, que es el punto de presión, donde hay presión con una placa contra la otra. Entonces, ahí donde se libera la energía es el hipocentro. Ahora, si se fijan, justamente arriba del hipocentro se encuentra el epicentro, que es exactamente la zona de la superficie que es perpendicular, o sea, que es en línea recta, al hipocentro, donde las ondas sísmicas afectan con mayor intensidad, o sea, se producen los sismos. Y luego tenemos lo de las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas, dice, cuando se libera la energía en el hipocentro, estas se propagan a través de las ondas flexibles, llamadas sísmicas. Son vibraciones que dependiendo de su velocidad y su dirección disminuyen dos tipos, disminuyen. Dice que se distinguen dos tipos principales, las primarias y las secundarias. Ahora, ¿cómo se miden los sismos? Los sismos se miden con un aparato llamado sismógrafo. Este instrumento, dice, puede medir la magnitud y se utiliza cierta escala. Se utiliza la escala de Richter, que va de 1 a 12, de menor a mayor magnitud. Ahora, los sismos pueden ser muy variados. Este sismo que vemos acá es uno de los más sencillos, pero estos deben estar apoyados en una superficie plana, estable, y lo que hace es que tiene un péndulo que va graficando una línea. Si hay un sismo, este péndulo pues siente las vibraciones y hace lo que vemos acá, un movimiento de zigzag. Ese movimiento de zigzag, dependiendo de la amplitud del zigzag o de la onda,
pues va a ir de mayor a menor. De esto determina lo que es la magnitud del sismo. Ahora, existen dos escalas con las que se miden los sismos. Una es la escala de Richter y la otra es la escala de Mercalli. La escala de Mercalli, cuyo nombre se debe al sismólogo italiano Giuseppe Mercalli, que creó la medición en 1902. Es una escala de 12 puntos que se escribe en números romanos. Esta se basa en el efecto o daño producido en las estructuras y en la sensación percibida por la gente, es decir, evalúa la intensidad del sismo de acuerdo a estos indicadores, por lo que puede ser diferente en los distintos sitios reportados. Recuerden que esta es una escala que se maneja por simple observación. O sea, no hay un aparato que muestre la intensidad del sismo, simplemente se basa en lo que la gente ha reportado. O sea, si hubo fracturas en las casas, si hubo casas derribadas, si hubieron calles que se abrieron, hundimientos, explosiones, dependiendo de las vibraciones que sintió la gente, o sea, si la gente sintió mareo, si no sintió mareo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una escala bien, ¿cómo decirlo?, subjetiva, porque puede ser que unas personas lo hayan sentido mucho más y otras lo hayan sentido menos, dependiendo del lugar donde se encontraban al momento del sismo. Ahora, por otra parte, la escala de Richter representa la energía sísmica liberada en cada sismo, basándose en el registro sismógrafo, o sea, utilizando el aparato que vimos anteriormente. Entonces, esta ya es una escala, pues, más, ¿cómo decirlo?, más específica. Es una escala que aumenta en forma potencial o semilogarítmica, por lo que cada punto puede representar un aumento de 10 o más veces mayor la magnitud de una onda, o sea, la vibración. Esta se denominó escala Richter en honor al sismólogo estadounidense, el doctor Charles F. Richter. Y luego tenemos aquí las escalas. Primero tenemos la de Mercalli, que está de 1 a 12. Dice que en la escala de Mercalli, la 1 sería perceptible solo instrumentalmente. La número 2, perceptible en algunas personas en pisos altos. La número 3 dice ligero balanceo de objetos colgados. En la 4, vibración de puertas y ventanas, balanceo de objetos colgados. En la 5 dice caída de objetos ligeros, golpear las puertas y ventanas, daño ligero en edificios de mampostería. La número 6 dice temor generalizado, caída de objetos, movimientos de muebles pesados, daños moderados en edificios tipo A y ligeros en edificios de ladrillo tipo B. Luego la número 7 dice la mayoría aterrorizada, graves daños en edificios tipo A, moderados en tipo B, movimientos de tierras, cambios de caudal de fuentes, entre otros. Y luego en el 8 dice pánico general, destrucción en edificios de tipo A, daños graves en edificios de tipo B, y moderados en edificios de hormigón, caídas de muros, grandes grietas en terrenos, entre otros. El 9 sería colapso tipo A, destrucción colapso de los edificios tipo A, destrucción de los edificios tipo B y graves daños en los edificios de hormigón. Luego tenemos el 10, que sería un colapso en los edificios de tipo A, tipo B y tipo C, que serían los de hormigón. Los tipo A son los de, por ejemplo, tabla yeso, madera, etc. Estos son, los tipo B son de ladrillo, bloque, entre otros. Y hay edificios que están construidos por hormigón, o sea, que tienen mayor cantidad de hierro y concreto. Luego tenemos daños en empresas, dice, y puentes, inundaciones, rieles y pavimento. Y el 11 y el 12, que tienen la misma clasificación, que dice son daños muy graves en todas las estructuras y destrucción total, modificación del paisaje.
Y luego tenemos la escala de grados Richter, que esta va en relación a de 2 a 10. Y esta puede, la descripción es para el 2 micro, para de 2.0 a 2.9 y, y de 3 a 3.9 sería menor, de 4 a 4.9 sería ligero, de 5 a 5.9 moderado, de 6 a 6.9 fuerte, de 7 a 7.9 mayor, y en el caso de 8 a 9.9 sería épico o cataclísmico, o sea, de aquí desaparición del mundo prácticamente, y el 10 que sería legendario o apocalíptico, que ya aquí sí nada sobrevive, en teoría. Y luego tenemos que en los micros son microsismos no perceptibles, estos pasan alrededor de unos 8.000 por día. Los de escala menor, pues generalmente no son perceptibles y son perceptibles a menudo, rara vez provocan daños. Estos pueden alcanzar los primeros de alrededor de unos 1.000 por día, los segundos son de 40.000 por año. En el caso de los ligeros, son movimientos de objetos, dice, en las habitaciones que generan ruidos, sismos significativos, pero con daño poco probable. Estos son alrededor de unos 6.200 por año. Luego tenemos los moderados, que estos pueden causar daños menores en edificios débiles o mal construidos, en edificios bien diseñados, de daños serían leves. Estos pasan algunos 800 por año. Y luego tenemos los que son fuertes, que estos pueden llegar a destruir áreas pobladas hasta unos 160 kilómetros a la redonda. Estos hay alrededor de 120 por año. Luego de los de escala mayor, que estos pueden causar serios daños en las extensas zonas. Estos pasan alrededor de unos 18 por año. Y luego los que son épicos o cataclísmicos, en el caso de los menores, pueden causar daños, dicen, en zonas de varios cientos de kilómetros. Estos ocurren de 1 a 3 por año. Y los devastadores en zonas de varios miles de kilómetros, estos ocurre 1 o 2 cada 20 años. Luego de los legendarios o épicos o apocalípticos, perdón, estos pues no se ha podido registrar ninguno hasta la fecha. Pero sí se tienen algunas ideas de que en la antigüedad han ocurrido de ese tipo de fenómenos sísmicos. Aquí tenemos algunos de los fenómenos sísmicos más fuertes en el 1900 y hasta el 2000. Tenemos que en 1960 en Chile hubo un terremoto de 9.5. En Alaska también en 1964 hubo uno de 9.2. Luego otro en Alaska en 1957 de 9.1. Por aquí teníamos uno en cerca de Centroamérica, tenemos en Colombia, Ecuador, que era de 8.8. Y en Indonesia, que es el más cercano, en el 2004, de 9 a 9.2. Ahora, en Honduras, nosotros tenemos la suerte de que Honduras tiene una tectónica bastante estable, porque ya la mayor parte de las fisuras tectónicas pues se han ido sellando o están inactivas. Entonces, si vemos aquí el mapita, en la parte de Gracias y toda la parte del este de Honduras, pues es muy estable tectónicamente, tiene un riesgo bien bajo en cuanto a sismos y terremotos. Y la parte media de nuestro país, pues ya está en un color amarillo, que es una amenaza media moderada. Y luego tenemos en la parte del occidente, que se está cerca de Guatemala, que como Guatemala tiene algunos volcanes, igual El Salvador está cerca de una faja de volcanes por el Océano Pacífico. Entonces ya tienen un nivel de amenaza un poco mayor, que sería alto. Y cerca de lo que es el Golfo, vemos que tenemos una zona de riesgo mayor, que sería muy alta.
Ahora, bien, algo antes de que finalicemos la clase, algo bien común que pasa siempre que hay terremotos, o por lo menos en las zonas donde hay frecuencia de terremotos, siempre se dan fenómenos como los tsunamis. Los tsunamis tienden a ser llamados maremotos. Hay ciertos lugares del territorio de nuestro país, de nuestro planeta, que ha sufrido bastantes tsunamis. Entre ellos, pues, Japón es muy propenso a lo que son los tsunamis. El tsunami, de hecho, proviene de una palabra japonesa que significa puerto, bahía, su, que eso significa puerto, bahía, y nami, que significa ola. Literalmente significa gran ola en el puerto. Es una ola o un grupo de olas de gran energía que se producen principalmente por un terremoto en la parte del fondo oceánico. Lo que sucede acá es que hay una liberación de energía, generalmente esa liberación de energía hace que las piezas en el fondo marino pues se muevan. A veces una se levanta y eso hace que al levantarse la cantidad de agua que levanta también, pues eso crea una gran ola. Debido al abultamiento de agua, esta sube y luego vuelve a caer y eso crea una gran ola que esa ola va avanzando hacia todas direcciones hacia tierra. A eso pues es lo que se le conoce como tsunami. Tenemos un terremoto aquí, en el caso de un terremoto en Tailandia, que también el 26 de diciembre del 2004 en el Océano Índico, y se produjo un gran maremoto, alcanzando los 9.3 grados en la escala de Richter. Dejó unas 250.000 víctimas, dice. Las zonas más afectadas fueron Indonesia, Tailandia, aunque los efectos devastadores alcanzaron zonas situadas a miles de kilómetros como Bangladesh, India, Sri Lanka, las Maldivas e incluso Somalia, al este de África. Ahora, ¿cómo detectar un terremoto o un tsunami? En el caso de los terremotos y los tsunamis, fíjense que existen algunos animalitos que pueden percibir los tsunamis. Dice, aparte de los sismógrafos, se pueden detectar terremotos en la Tierra mediante la observación de animales que adaptan una actitud extraña, como las ratas subiéndose a los postes de teléfono. En el caso de los tsunamis, el mar se observa cómo el agua se introduce hacia adentro para formar la ola devastadora. O sea que aquí en la parte donde se ve la playa, el agua empieza a retroceder sustancialmente y permanece retraída un cierto tiempo. Eso indica que se acerca una gran ola que va a cubrir bastante terreno. Entonces, si alguna vez les toca ver algo como eso, lo mejor sería buscar zonas altas. En el caso de los terremotos o sismos, los animales tienen algunas características un poco más evolucionadas que las del ser humano para percibir estos fenómenos y tienden a buscar también zonas seguras. Por eso es que se pueden observar que algunos animales pues tienen algunos comportamientos extraños. Aquí tenemos el caso de una niña que se llama Tilly, o se llamaba, no sé, que es una niña inglesa de 10 años que salvó la vida de un centenar de personas en la isla de Phuket, en Tailandia, gracias a su profesor de geografía que le explicó cómo anticipar un tsunami. Estaba en la playa y de repente el mar comenzó a retirarse, dice, comprendí, dice, lo que estaba ocurriendo. Tuve la sensación de que iba a haber un tsunami y se lo dijo a la mamá. De esta manera, pues, la mamá pudo alertar a todas las personas que estaban en la playa y se salvaron muchas personas debido a esta niña que vemos ahí en esa fotografía. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a la clase? ¿Al tema? ¿No? Bueno, entonces esto sería todo y nos veríamos hasta la próxima clase. Ya esta sería una de las últimas.
la próxima clase simplemente vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hecho o de todas las actividades que les he subido a plataforma. Hasta la próxima.